Hola, mi nombre es Víctor Hugo Aguilar Sargo y les explicaré el método Sol-Gel para la preparación de catalizadores. Les hablaré sobre qué es un catalizador, el proceso del método, ciertas ventajas, desventajas y parámetros que podemos modificar para obtener el producto deseado. Como ya sabemos, un catalizador es una sustancia que nosotros introducimos una reacción con el fin de aumentar su velocidad de reacción sin que se modifique este catalizador. Y para entender esto les muestro el siguiente diagrama de energía de una típica reacción química exotérmica, en donde tenemos la energía en el eje de las ordenadas y el avance de reacción en el eje de las abscisas. Pueden ver que tenemos como reactivos a X y a Y, sucede un estado de transición y se comienza a formar Z, es decir, X y Y forman un enlace entre ellos y esto es un estado de transición, y después de darse ese estado se obtiene el producto Z. Estos estados de transición de los que les estoy hablando son estados muy energéticos y son muy inestables, por lo tanto la energía tiende a subir y después tiende a bajar. A esta diferencia de energía es lo que hace que una reacción sea más veloz o más lenta y se le denomina energía de activación. Si nosotros tenemos una reacción lenta, significa que esta altura es mucho más alta y entre más veloz sea la reacción se tendrá una menor altura, por lo que un catalizador lo que va a hacer es disminuir la energía de activación. En esta energía de activación tenemos que el reactivo X se comienza a unir con el reactivo Y, formando un estado de transición. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros agregamos un catalizador? No hace que esa energía de activación baje porque hemos estabilizado ese estado de transición, sino lo que hace es que siga otras rutas. Por ejemplo, primero puede que estemos formando una interacción entre X y el catalizador. Después se puede enlazar Y, por lo que tendríamos a X enlazado al catalizador y este a su vez enlazado a Y. Ahora, puede que X se enlace con Y a la vez esté enlazado con el catalizador. Y finalmente se puede romper el enlace del catalizador con X y se puede liberar el producto Z y el catalizador. Podemos observar que sin el catalizador solo se tiene una etapa, y cuando se añade el catalizador se tiene varias etapas las cuales tienen energías de activación más pequeñas. La energía de activación más alta con la ruta del catalizador es más baja con respecto a la energía de activación sin el catalizador. En conclusión, se diría que un catalizador lo que hace es modificar el camino que sigue una reacción para llevarlo por el camino de menor energía. Bueno, el método Sol-Gel como primer paso consiste en la formación de un sol, que es una suspensión líquida de partículas sólidas que varían de un tamaño de un nanómetro a una micra. Esto se hace disolviendo una sal metálica o un alcóxido en un disolvente apropiado. Aquí se utilizan más los alcóxidos metálicos debido a que tienen una alta pureza. Posteriormente se agrega agua para que se efectúe una hidrólisis y una condensación y se puede agregar un ácido o una base para un cambio de pH. Se comienza a formar el gel, formándose agregados que se entrecruzan aumentando de tamaño y uniéndose unos a otros hasta que se forma un solo agregado gigante que ocupa todo el espacio. A este punto se le llama punto de gelificación. Esta transformación sol-gel viene acompañado de un aumento brusco de viscosidad por la formación de esta red tridimensional continua, y con el paso del tiempo se siguen produciendo reacciones de condensación y agregados menores. Se van conectando a la red aumentando la rigidez del gel. Este cambio en la estructura y propiedades del gel tras la gelificación se denomina envejecimiento, que consta de tres fases principales: la polimerización, la sinéresis y la maduración, que consisten en el incremento de la conectividad de la red y un encogimiento o contracción espontáneo de la red de gel debido a que hay una atracción entre partículas y hay una expulsión de líquido de los poros. Posteriormente se puede aplicar un secado a condiciones normales, es decir, velocidades de evaporaciones muy lentas, lo cual genera una presión capilar en los canales de secado, lo cual provoca una contracción de red y así se genera un cero gel. Durante este proceso el volumen del gel se reduce entre un factor de entre 5 y 10 respecto al volumen inicial. Por otra parte, se puede realizar un secado supercrítico, en donde existe una adición extra de líquido y un calentamiento posterior, o aplicando presión de un gas inerte previo al calentamiento, y así se obtiene un aerogel, que es un material con una compresión y densidad muy bajas. Finalmente, después de la eliminación del líquido de los poros, es necesario un tratamiento térmico adicional para convertir a este aerogel o este aerogel en una forma catalíticamente útil.
Para esto se debe elevar la temperatura del gel. A menudo el calentamiento se realiza en presencia de un gas reactivo, por ejemplo, el flujo de aire, oxígeno o hidrógeno, para quemar cualquier materia orgánica residual o para oxidar o reducir la muestra, y esto se le llama sinterización. En resumen, el método Sol-Gel se da en 4 pasos, que son la formación de un gel, envejecimiento del gel, eliminación del solvente y un tratamiento térmico. Ahora les explicaré algunos parámetros que se deben tomar en cuenta durante el proceso, ya que afectan a las propiedades físicas y o químicas de los productos. Como ya se sabe, durante el proceso se efectúa una reacción de hidrólisis y una condensación, por lo que cualquier parámetro que afecte a una o ambas reacciones tendrán un impacto en las propiedades del producto. Esta energía que les muestro se muestra en las tasas de hidrólisis y condensación del tetraortosilicato. Se muestra que en condiciones ácidas la hidrólisis se produce a una velocidad más rápida que la condensación y el gel resultante es débilmente ramificado. En cambio, en condiciones básicas ocurre lo contrario y se obtiene un gel muy ramificado, por lo que un parámetro importante que se debe tomar es el pH que se manejará. Igual se debe tomar en cuenta el tipo de precursor que se utiliza, ya que si es muy voluminoso el grupo alcoxído, será menos reactivo este precursor en la hidrólisis y condensación. Igual se toma como parámetro la concentración del precursor, la cantidad de agua utilizada, la temperatura y el tiempo, porque pueden aumentar o disminuir la velocidad de reacción de acuerdo a la cantidad que se use. Por otra parte, los parámetros que afectan en el proceso de envejecimiento es la temperatura, el tiempo y el pH del líquido de los poros, ya que afectan en la red reticulada para que sea o no una red mecánicamente más fuerte y más fácil de manejar. En los parámetros de secado tenemos el método de secado que se utilizó. Si se tiene una evaporación supercrítica, se obtiene un producto muy poroso y quebradizo. También se puede dar un agrietamiento por la tensión capilar, el tiempo y la velocidad de calentamiento, los cuales igual son parámetros que pueden disminuir el tamaño del poro. Finalmente, en la sinterización puede hacer que el material cristalice en diferentes formas estructurales. Por lo tanto, las características físicas del producto dependen de la temperatura, la velocidad de calentamiento y el tiempo y el entorno gaseoso que se maneje. Como ventajas de este método tenemos la capacidad de mantener una alta pureza debido a la pureza de los materiales de partida. Igual se puede cambiar ciertas características físicas como la distribución de los tamaños del poro. Otra ventaja es la capacidad de preparar muestras a bajas temperaturas, y igual la capacidad de introducir varios componentes en un solo paso y la capacidad de producir muestras en diferentes formas físicas. Y como única desventaja es que se tiene un alto costo del material inicial. A continuación les muestro reacciones que son catalizadas por por materiales Sol-Gel, incluidos cerogeles y aerogeles. Tenemos la oxidación de monóxido de carbono, tratamiento de gasóleo, la isomerización del buteno, etc. Así que podemos observar una gama potencial de aplicaciones y una amplia variedad de materiales catalíticos que pueden obtenerse por el método Sol-Gel. Estos catalizadores son metales soportados, óxidos mixtos, óxidos promovidos y varios sistemas de 3 componentes, como pueden observar. Aquí agrego ciertas referencias bibliográficas de donde se obtuvo la información expuesta y eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención.